Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hola familia, ¿cómo están? El día de hoy, martes 25 de febrero, es un gusto para mí compartir este tiempo con Dios. Vamos a estar meditando en Juan 15, del 18 al 27. Así que comenzamos orando. Amado Señor, gracias por este día, gracias por esta palabra que nos regalas. Oro, Señor, que sea realmente tu Espíritu Santo hablando el día de hoy, que no sean mis palabras, sino que sea Cristo en mí. Toca, Señor, nuestros corazones, prepáranos para recibir esta palabra y que podamos salir transformados el día de hoy. Oremos esto en tu nombre. Amén. Entonces, el versículo de hoy es Juan 15, del 18 al 27, y dice lo siguiente: Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables del pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto. Y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo. El día de hoy, como mencioné hace un ratito, vamos a hablar sobre cómo nosotros no somos de este mundo. Y creo que todos en nuestra vida hemos experimentado algún tipo de rechazo. Tenemos, por ejemplo, el rechazo de los demás, de las personas a nuestro alrededor, otros seres humanos. Tenemos el autorrechazo cuando nos despreciamos a nosotros mismos. Y también tenemos, por ejemplo, el rechazo de Dios. Hemos leído de cómo el rechazo de los demás es algo que todo cristiano puede esperar. ¿Por qué el cristiano es rechazado? Porque nosotros somos luz del mundo. Y a veces la luz puede molestar los ojos de los que habitan en tinieblas. A veces la luz puede revelar cosas que antes no se veían por la oscuridad. Entonces, naturalmente, cristianos vamos a ser rechazados. ¿Y por qué es necesario enfrentar este miedo al rechazo social o la persecución? Y es simple. Cuando nosotros tenemos más temor o más miedo al rechazo del hombre, esto nos puede llevar a avergonzarnos de Jesús y no declararlo públicamente como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esta era una lucha que tenía constantemente cuando era adolescente, cuando me daba mucha vergüenza decir que era cristiana y experimentar burlas de mis compañeros. Juan 12, 42-43 dice que unos fariseos no confesaban a Cristo porque estaban más preocupados por su estatus entre sus semejantes que por hacer la voluntad de Dios. En el versículo dice específicamente que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y es que el miedo al rechazo a los demás los llevó a algo terrible, que es rechazar a Dios. Mateo 10:33 habla sobre la respuesta de Dios cuando lo rechazamos.
A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué fuerte! También nosotros acabamos de leer hace un ratito que Jesús dice que el que me aborrece, a mí también aborrece a mi Padre. Dejarnos llevar por este miedo y actuar bajo el miedo al rechazo de los demás nos puede llevar al peligroso lugar de ser rechazados por Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos rechazamos a nosotros mismos? Les tengo que confesar que esta ha sido una de mis luchas recientemente. He estado batallando con lo que llaman algunos psicólogos el síndrome del impostor, que es un trastorno psicológico que hace que algunas personas que aparentemente tienen éxito en la vida sientan que no merecen sus logros. Quienes los padecen pueden creer que son un fraude o son como un impostor que está engañando a la gente. Es sentirse indigno de los éxitos. Es pensar que lo que se logra es por pura suerte o cosas que estás experimentando son azar o suerte. Y yo en lo personal estaba sintiéndome que era un fraude como médico y me sentía terriblemente como fallando a mis pacientes porque no era lo suficientemente buena en el tema profesional. Y algo que el Señor me habló mucho en este tiempo, hasta en 2 de Corintios 12, voy a leerlo un ratito, 2 de Corintios 12 del 7 al 10 dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! Me di cuenta que este síndrome del impostor en realidad viene de un corazón de orgullo, que tal vez está esperando validación externa para sentirse una buena profesional en este aspecto tan específico. Y olvidé que mi identidad no está en lo buena profesional que puedo ser, sino que está en Cristo. No se trata de mis méritos, se trata de los suyos. Y abracé la promesa de que su poder se perfecciona en mi debilidad. Creo que también este síndrome del impostor nació de un corazón que tenía miedo al rechazo de sus pacientes, al rechazo de sus colegas por no ser lo suficientemente buena. Y si bien el miedo no es un pecado, es un sentimiento y necesitamos ser valientes. Valentía no significa que no tendremos miedo, significa que accionamos a pesar del miedo. Y creo que la acción que me ayudó a salir de este síndrome del impostor, al menos estoy en ese proceso ahorita, es recordar de dónde viene mi identidad. Y hoy día quiero animarte, sea cual sea el miedo al rechazo que estés experimentando el día de hoy, sea miedo al rechazo de los demás, miedo al rechazo o este rechazo a ti mismo, sea un síndrome del impostor incluso. Quiero animarte a que recuerdes tu identidad en Cristo, que no se trata para nada de lo que tú eres o haces. Me encanta eso porque puede ser que yo tenga un accidente y se muera mi cerebro y ya no tenga los conocimientos médicos que tengo ahorita. Y no por eso voy a perder mi valor, porque mi valor está en que soy una hija de Dios. Efesios 1 es un capítulo hermoso y te animo a que lo leas completo, pero habla lo siguiente, desde el versículo 4 hasta el 14 voy a leer. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él.
En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, el cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Me salto al 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Aquí este versículo es tan rico, pero alguna de las cosas que estoy guardando para mí de lo que Dios dice que soy, es que yo soy escogida, que soy santa y sin mancha, soy adoptada hija suya, perdonada, heredera, sellada por el Espíritu Santo, poseedora de la gracia de Dios. Y esto no es algo que yo me haya ganado por mis méritos, por las cosas que haya hecho, estudiado o dicho. Esto es pura gracia, puro regalo no merecido de Dios. Y por eso puedo enfrentar este miedo al rechazo de los demás con una seguridad de que el Dios del universo me ha escogido, me ha amado y me ha llamado hija suya. Así que con este mensaje quiero animarte a que enfrentes todos los miedos al rechazo que se te puedan presentar en el camino, incluso el rechazo a uno mismo. Oramos para terminar. Amado Señor, te doy gracias por esta palabra tuya que nos has regalado. Oro, Señor, que podamos ser levantados por tu Espíritu, que podamos recordar nuestra identidad, que podamos huir de este anhelo de agradar a las demás personas, Señor. Y que entendamos que el único que es digno de toda nuestra admiración y anhelo de agradar, el único que queremos agradar de todo corazón, eres tú. Te amamos, Padre, y oramos esto en tu nombre. Amén. Amén, familia. Hasta el próximo martes. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.